Mis estimados lectores, buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este segundo video de finanzas a largo plazo, en donde nos vamos a centrar en un tema muy importante que tiene que ver con la rentabilidad. Pero para ello, comenzaremos reflexionando sobre algunas ideas que sintetizan esta temática. Mi nombre es Hernán García y no se olviden de suscribirse a este canal para que sigan recibiendo más videos de esta calidad. Bien. No hay que olvidarse que las decisiones de inversión a largo plazo básicamente maximizan la rentabilidad y minimizan los riesgos. Es decir, no hablamos de decisiones ni correctas ni incorrectas. Estas lo serán en la medida que se tomen en conocimiento los factores que influyen en ellas. Las rentabilidades históricas no son garantía de rentabilidades futuras. Asimismo, es importante conocer que la rentabilidad es el beneficio o retorno de la inversión expresado en términos relativos o porcentuales respecto de alguna otra magnitud económica como el capital total invertido o los fondos propios. La rentabilidad económica, también conocida como ROA, es el rendimiento obtenido por todas las inversiones de la empresa. Por el lado de la rentabilidad financiera o ROE, o también conocida como rentabilidad del capital propio, es el beneficio neto obtenido por los propietarios por cada unidad monetaria de capital invertida en la empresa. Toda inversión tiene riesgo asociado y la aleatoriedad y la incertidumbre son características típicas del riesgo. Las decisiones de inversión que se toman a largo plazo están relacionadas con activos fijos y con la estructura del capital de la empresa. Estas decisiones se basan en varios criterios relacionados entre sí. Por ello, lo que busca la administración corporativa es maximizar el valor de la empresa mediante la inversión en proyectos que producen un valor presente neto positivo cuando se valoran con una tasa de descuento apropiada. Pero cuando nosotros estábamos hablando de maximizar, sí, o minimizar, nos estábamos refiriendo específicamente a minimizar riesgos de las pérdidas o minimizar la fluctuación cíclica de la empresa y la economía. Por el lado, en cambio, de la maximización, nos referíamos a maximizar la seguridad, a maximizar las ventas, maximizar la calidad del servicio, maximizar el bienestar de los empleados, entre otro tipo de situaciones que tienen que ver con la temática. Ahora bien, una vez que se ha interiorizado o que hemos interiorizado con algunas conceptualizaciones, es menester ya entrar en el tópico de la rentabilidad, que como decíamos es el beneficio o retorno de la inversión expresado en términos relativos o porcentuales respecto de alguna otra magnitud económica como el capital invertido o los fondos propios. Tome mucha atención que frente a los conceptos de beneficio y retorno que se expresan en términos absolutos, esto es en unidades monetarias. La rentabilidad, no se olviden, se expresará en términos porcentuales. La rentabilidad como tal se divide en dos, la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. La rentabilidad económica, conocida también por sus siglas ROA, es el rendimiento obtenido por todas las inversiones de la empresa. También se puede definir como la rentabilidad del activo o el beneficio que estos han generado por cada unidad monetaria invertida en la empresa. Es un indicador que refleja el desempeño económico de la empresa. Por ejemplo, cuando estamos hablando del factor, si este factor arroja un resultado del 20%, eso quiere decir que se obtiene un beneficio de 20 unidades monetarias por cada 100 unidades monetarias invertidas. Entonces, cuando nosotros estamos en este tema de la rentabilidad económica, existe una fórmula de cálculo. Fijémonos en la presentación. Ahí nos dice el ROA es igual al RAI T sobre AT menos 1. ¿Qué quiere decir? Que el ROA se obtiene dividiendo el resultado antes de intereses del periodo T-ésimo entre el activo total en el periodo T-1 ésimo, en donde ROA, como decíamos, es la rentabilidad económica y el RAI-T significa el resultado antes de intereses del periodo T-ésimo.
Asimismo, el AT-1 tiene que ver con el volumen total de activos de la empresa en el momento T-1. Pero la rentabilidad como tal está asociada a dos indicadores muy importantes que tiene que ver con la rentabilidad económica esperada y con el riesgo económico. Fijémonos en la nueva transparencia que nos dice que la rentabilidad económica esperada se calcula a través del RIT sobre el AT-1. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el ROA significa la esperanza de la rentabilidad económica. El RIT significa la esperanza del resultado antes de intereses. Y como decíamos anteriormente, el AT-1 es el volumen de los activos totales en el periodo T-1, ¿sí? Asimismo, pensando ya en el riesgo económico o variabilidad del resultado puede estar motivado por varios aspectos, como la variabilidad de la demanda, el tamaño de la empresa, la competencia, el apalancamiento. El riesgo se calcula como la variabilidad del RAI medido por la desviación típica entre el valor del activo. Para poder entender un poquito más esto de las fórmulas, fijémonos en este pequeño ejemplo, en donde nosotros podemos ver la rentabilidad económica esperada y el riesgo económico asociado tanto de la empresa alfa como de la empresa beta. ¿Qué significa cuando nosotros queremos analizar una situación desde el punto de vista, desde el riesgo o desde el punto de vista de riesgo económico? Fíjense ustedes, la empresa alfa tiene una rentabilidad económica esperada del 20% y un riesgo económico asociado del 4%. Y la empresa beta, una rentabilidad económica esperada del 20% y un riesgo económico del 6%. Al hacer una comparación en esta alternativa, nos podemos dar cuenta que la empresa alfa es la mejor. ¿Por qué razón? Porque arroja una misma rentabilidad que la empresa beta, pero con un menor riesgo asociado. En todo caso, si nosotros tuviésemos que tomar algún tipo de decisión, diríamos que la empresa alfa está en mejor posición de riesgo respecto de la empresa beta. Asimismo, si quisiéramos nosotros, por ejemplo, determinar qué ocurriría si la empresa beta tuviera una rentabilidad económica del 22 y ya no del 20, con un mismo riesgo asociado del 6%. Ahí lo que deberíamos nosotros hacer es calcular el coeficiente de variación que se obtiene dividiendo el riesgo entre la rentabilidad económica, sí, entre el riesgo y la rentabilidad económica, como les decía. Por lo que la mejor alternativa en este caso será aquella que tenga un menor coeficiente de variación. Al hacer o al calcular estos coeficientes de variación, nos podemos dar cuenta que la empresa alfa tiene un 0.20 y la empresa beta tiene un 0.27. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa alfa presenta un mejor riesgo por unidad de rendimiento, por lo que es preferible a la opción de la empresa beta. Continuando con esta explicación, ahora nos vamos a centrar en la rentabilidad financiera. Y la rentabilidad financiera o ROE, o también conocida como rentabilidad del capital propio, es el beneficio neto obtenido por los propietarios por cada unidad monetaria de capital invertida en la empresa. Es decir, es la rentabilidad de los socios o propietarios de la misma. Es un indicador de la ganancia relativa de los socios como suministradores de recursos financieros. Si el ratio arroja un resultado del 30%, quiere decir que los socios o propietarios obtienen un beneficio de 30 unidades monetarias por cada 100 unidades monetarias aportadas al capital. ¿Sí? Asimismo, esta rentabilidad financiera tiene una fórmula de cálculo y es dividiendo el resultado después de intereses del periodo T-ésimo entre los recursos propios del periodo T menos 1-ésimo, donde el ROE, como decíamos, es la rentabilidad financiera y el GFF son los gastos financieros. Así como la rentabilidad económica,
tenía una rentabilidad económica esperada y un riesgo económico, la rentabilidad financiera también tiene una rentabilidad financiera esperada y un riesgo financiero. La esperanza de rentabilidad financiera o rentabilidad financiera esperada es el cociente entre la esperanza del resultado antes de intereses menos los gastos financieros por intereses entre los recursos propios de la empresa. Y el riesgo financiero o variabilidad del rendimiento financiero es el resultado directo de las decisiones de financiación. Hace referencia a la variabilidad del resultado esperado por los socios como consecuencia del uso del endeudamiento. Miremos la transparencia y decimos que se calcula este riesgo financiero como la variabilidad del resultado antes de intereses medido por la desviación típica entre el valor de los recursos propios. Una vez que nosotros hemos visto y hemos tratado esta parte o ya nos hemos estado incursionando un poquito más en lo que tiene que ver con estas finanzas a largo plazo y ustedes ya han podido observar la parte de la inversión y ya nos estamos adentrando en la parte de la rentabilidad, en resumen podríamos decir que tenemos dos tipos de rentabilidad, la económica y la financiera. Estas dos rentabilidades tienen asociados, sí, rentabilidades esperadas y riesgos esperados. Ahora, ¿qué es lo que nos toca? Lo que nos incumbendría ahorita sería comenzar a hablar ya de un tema muy importante que tiene que ver con el apalancamiento financiero. Pero para poder entender el apalancamiento financiero, perdón, nosotros vamos a tener que comparar entre la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica, pero eso lo vamos a hacer en un próximo video y no solo vamos a ver el aspecto del apalancamiento financiero, sino ya nos vamos a adentrar un poco más en el objeto en sí de la inversión. En todo caso, mis estimados lectores, quería agradecerles por haber escuchado este tutorial, este video tutorial y espero que les sirva para que ustedes vayan dilucidando cualquier tipo de dudas que tengan respecto de esta temática. Les agradezco de antemano por su tiempo y esperen que el próximo video ya lo vendrá en uno de estos días. Hasta luego.